Muy bien, entonces vamos a leer nuevamente nuestros versículos que funcionan como un índice temático de toda la epístola. Esos versículos los hemos repetido vez tras vez. Es Romanos capítulo número 1, versículos 16 al 17. Son los versículos temáticos, ¿ok? Funcionan como un índice acerca de todo lo que la epístola va a tratar. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. Note esto: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. A ver, vamos a hacer una pausa y vamos a preguntarnos, ¿cuál pudo ser la razón que podría ocasionarle vergüenza al apóstol Pablo de predicar el evangelio? ¿Cuál? La posible razón, de acuerdo al contexto, es que algunos de los de la iglesia de Jerusalén, algunos de los de la circuncisión, acusaran al apóstol Pablo de estar predicando el evangelio a gente indigna, en este caso a los romanos, gentiles de Roma. Y Pablo entonces responde: yo no me avergüenzo de predicar el evangelio a los gentiles, no me avergüenzo de predicarlo a los gentiles de Roma. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, comenzando por el judío y también del griego. ¿Por qué razón? Versículo número 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela desde la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En este contexto, ¿qué quiere decir el pasaje estudiado y comprendido, especialmente relacionado con el contexto de la escritura de la epístola a los romanos? Quiere decir que en el evangelio, la justicia de Dios, que puede ser comprendida como una expresión paralela exactamente con la frase el poder de Dios para salvación, en este caso, poder de Dios para salvación y justicia de Dios se pueden entender como expresiones paralelas, sinónimas, ¿ok? En el evangelio, la justicia de Dios, el poder de Dios para salvación, se manifiesta desde la fe y para la fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el evangelio, el método, la manera, la forma de Dios para salvar al ser humano no tendrá nada que ver con la ley, no tendrá nada que ver con la etnicidad, si es gentil o judío, no tendrá nada que ver. La salvación es por un nuevo método, la salvación es por una tercera vía, ya no es de los de la circuncisión, ya no es solamente para los de la incircuncisión, la salvación es por la fe, es por una tercera vía, es una vía renovada, por una nueva forma que es la fe. Pero cuando decimos que es una nueva forma, no se nos debe malinterpretar. La salvación siempre ha sido por la fe. Desde el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, desde que hubo pecado, hasta Apocalipsis capítulo 22, la salvación siempre ha sido por la fe. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la epístola a los Hebreos, capítulo número 13, versículos 20 y 21, se nos habla de la sangre de Jesucristo como siendo la sangre del pacto eterno. Note esto: si la sangre de Jesucristo se describe como la sangre del pacto eterno, quiere decir que este pacto de salvación por virtud de la sangre derramada en la cruz es el pacto que estaba vigente desde Génesis capítulo 3, pasando por Génesis capítulo 9 y el pacto de Dios con Noé, pasando por Génesis capítulo 15 y el pacto de Dios con Abraham, confirmado en Génesis capítulo 22 entre el pacto de Abraham y Dios, pasando por Éxodo capítulo 20 al 24, el pacto del Sinaí. Siempre el pacto eterno ha estado en vigencia. La salvación es por virtud de la sangre derramada de Cristo Jesús. Siempre ha sido por la fe. Siempre. Ahora bien, el punto es que cuando el apóstol Pablo se dedica a escribir la epístola a los romanos, el propósito mayor, el propósito central de su epístola no es, atención, no es, como muchos creen, llevar a cabo un tratado de salvación sistemática. No es el propósito del apóstol Pablo.
desarrollar un tratado sistemático acerca de la doctrina de la salvación. Ese no es el propósito. Atención, cuando el apóstol Pablo lleva a cabo un desarrollo sistemático de la doctrina de la salvación, lo hace en relación con un propósito supremo, en relación con un propósito mayor. A ver, ¿cuál es el propósito que el apóstol Pablo tendría al desarrollar sistemáticamente la doctrina de la salvación? El propósito es, como puede comprobarse en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo 16, el propósito era resolver un problema social, religioso entre judíos y gentiles. Resulta que la iglesia cristiana mayoritariamente en sus comienzos era absolutamente judía. La iglesia cristiana desde sus comienzos estaba constituida casi al 100% por judíos, todos judíos. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, Roma, a partir del año 39, había experimentado, gracias al emperador Claudio, a partir del año 39, el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma, a todos. Así que cuando finalmente se escribe la epístola a los romanos y algunos judíos habían logrado regresar a Roma, ¿cuál era la demografía de la iglesia a los romanos, de la iglesia de Roma? ¿Cuál era la demografía? La demografía era que esta iglesia se había convertido ahora en una iglesia mayoritariamente gentil. Una iglesia casi al 100% gentil. Y entonces comenzó a haber fricción entre judíos y gentiles, al punto de que cuando usted lee el capítulo 14, los judíos y los gentiles ni siquiera ya se reunían juntos a adorar a Dios en una sola voz. Ni siquiera comían juntos, porque se consideraba desde los creyentes judíos que los creyentes gentiles eran creyentes de segunda clase. Así que no había una unión entre los judíos y los gentiles en la iglesia de Roma. Y cuando Pablo escribe su epístola a los romanos, su desarrollo sistemático de la doctrina de la salvación lo hace con la intención de resolver un problema social de origen religioso entre judíos y gentiles que no estaban en comunión, sino que estaban en constante fricción. ¿Ok? De eso se trata. Ahora bien, cuando entonces el apóstol escribe que la salvación, de acuerdo con el evangelio, es para todo aquel que cree, entonces el apóstol está intentando solucionar el problema entre judíos y gentiles, tratando de que ellos comiencen a comprender que la salvación es por un solo y único método, y este medio es la fe. Cuando la salvación se presenta por el medio de la fe, entonces, como veremos más adelante, deja excluida la jactancia judía y le da la bienvenida a los gentiles a la fe. Pero eso lo vamos a ver desde la misma epístola. Así que acompáñenme entonces a leer una vez más el versículo 17 del capítulo número 1 y ahora lo vamos a leer junto con el versículo 18. Dice así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela desde la fe y para la fe, desde la fidelidad de Dios y para la fe del hombre. Así se debe entender. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios, atención, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de comprender cuál es la relación del versículo 18 con el versículo 17. Ok, atención. La primera relación que existe entre el versículo 17 y el versículo 18 ya la mencionamos la semana pasada y vamos a repasarla en este momento. La relación que existe entonces, en primer lugar, entre el 17 y 18 es que cuando la escritura, el justo por su fe vivirá, se escribió por primera vez en el Antiguo Testamento, se escribió en el libro de Habacuc, capítulo número 2, versículo 4. Y cuando se escribió esto allá en Habacuc, el contexto era que el justo, por causa de su fe o fidelidad a Dios, viviría en medio de ¿qué? Sobreviviría en medio de la invasión babilónica que se aproximaba para destruir al reino de Judá. Así que en el contexto de Habacuc, el justo viviría por su fe o su fidelidad o la fidelidad de Dios, como
como lo traduce la versión Septuaginta. Recordemos que mencionamos que la versión Septuaginta dice, el justo por mi fidelidad vivirá, y la versión del Códice Leningradense o el Códice de Leningrado del texto hebreo masorético dice, el justo por su fe vivirá. Así que, ¿cuál de las dos opciones es? Las dos. El justo vive por la fidelidad de Jehová y por su fe en el Señor. Así que, ¿en qué contexto viviría el justo? El justo viviría en el contexto de la invasión babilónica, sobreviviendo porque Dios lo iba a salvar de Nabucodonosor. Ese es el contexto, en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ahora bien, la primera relación que hay entre el versículo 17 y el 18 es que el justo por la fe vivirá. La pregunta es, ¿en qué contexto? De acuerdo con Romanos capítulo número 1. ¿En qué contexto? Vivirá en el día de la manifestación de la ira de Dios. Ya el justo no va a vivir por su fe en el contexto de la invasión de Nabucodonosor. El justo va a vivir por su fe en el día en que la ira de Dios descienda desde el cielo. Ahí va a vivir el justo. En otras palabras, la salvación del justo es una salvación de la ira de Dios que desciende sobre el cielo, que desciende desde el cielo sobre todo pecado. Esa es la primera relación. Ahora vamos a hablar de la segunda relación. Atención. Segunda relación que existe entre el versículo 17 y el versículo 18. Aquí está. La relación es, esta es la relación. Atención. La ira de Dios ha de descender sobre toda criatura humana que ha pecado contra la ley de Dios, ¿sí o no? La respuesta es sí. La ira de Dios descenderá sobre todo pecado, porque dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así que la ira de Dios no toma en cuenta geografía, no toma en cuenta la etnia, no toma en cuenta la procedencia, no toma en cuenta el nacimiento, no toma en cuenta el lugar donde usted nació, no toma en cuenta su familia, no toma en cuenta su grupo religioso. La ira de Dios descenderá sobre todo pecado e injusticia de los hombres. Ok, la pregunta es, si todo judío, atención, si todo judío puede acordar, puede estar de acuerdo con el hecho de que la ira de Dios en su acción de juez descenderá sobre todo pecado e injusticia de los hombres, sin importar si sean hebreos o sean gentiles, la pregunta es, si un judío puede aceptar eso, entonces un judío también debe aceptar que así como Dios es capaz de juzgar a todas las naciones, también es capaz de salvar a todas las naciones. De eso se trata. ¿Ok? En otras palabras, la ira de Dios puede descender sobre toda criatura humana indistintamente de su procedencia geográfica. La respuesta es sí. Bueno, si Dios es capaz de juzgar a toda persona independientemente de su procedencia geográfica, también es capaz de salvar a toda persona independientemente de su trasfondo religioso o geográfico. De eso se trata. Esa es la segunda relación que existe entre el versículo 17 y el versículo 18. Ok, atención. Los versículos siguientes intentan demostrar que Dios es justo, al juzgar, o mejor dicho, que Dios es justo al hacer sujetos de juicio a todas las naciones, independientemente de si sean judíos o si sean gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Noten lo que dice el versículo 19 y 20. Leamos juntos, por favor. Dice así. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Te das cuenta? Dios se lo manifestó. La pregunta es, ¿cómo Dios se los ha manifestado a todas las naciones? Atención. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas creadas, de manera que no tienen excusa. La pregunta es, ¿cuál es la razón fundamental sobre la cual descansa la capacidad de Dios de juzgar a todas las naciones? La capacidad es que Dios se ha dado a conocer y ha dado testimonio de sí mismo, no solamente en la ley, en la Torá que el pueblo judío contiene. No solamente a través de la Torá que el pueblo judío tiene, Dios se ha dado a conocer,
Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza por medio de las cosas creadas. Por tanto, en el día del juicio, Dios puede juzgar tanto a los que tienen ley como a los que no la tienen. ¿Por qué razón? Porque se ha dado testimonio a sí mismo a través de las cosas naturales. ¿Se dan cuenta? Esto que acabamos de decir, el apóstol lo confirma. Vamos a hacer un salto para comprobar que estamos correctos en nuestra interpretación. Vamos a hacer un salto al capítulo número 2, versículos 14. Vamos a leerlo. Capítulo número 2, versículo 14. Leamos juntos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, atención, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que volvemos al versículo 19 y 20 del capítulo 1. ¿Por qué razón Dios es capaz de juzgar a todas las naciones? Porque ha dado testimonio de sí mismo a través de la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, que contiene una conciencia que es un mecanismo moral universal que da testimonio defendiendo o acusando a cada individuo delante de Dios en el día del juicio, aunque no tenga la ley de Dios, aunque no tenga la palabra divina. ¿Ok? Muy bien, sigamos adelante. Los versículos que siguen, atención, los versículos que siguen nos muestran que la razón de la perversión del pueblo gentil, la razón de la perversión de la humanidad, no tiene que ver con el hecho de que no hayan conocido a Dios. Tiene que ver con el hecho de que habiendo conocido a Dios, los rechazaron y cambiaron la gloria de Dios por las cosas mortales. Mira lo que dice la Escritura. Versículo 21. Ya que, esto está hablando de los gentiles, de las naciones, del pueblo gentil. Atención. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se dan cuenta? La idolatría, la perdición de las naciones gentiles no puede acusársele a que Dios no les haya dado su ley. No puede acusársele a que Dios no se haya revelado a sí mismo. No. La razón de la perversión de las naciones gentiles estriba en el hecho de que Dios se dio testimonio a sí mismo, que es de las cosas naturales, pero los hombres, habiendo conocido esa gloria, no le glorificaron, sino que prefirieron las cosas creadas y se pervirtieron en idolatría. Ok, continuemos. Muy bien. Todo lo que sigue desde el versículo número 24 hasta el versículo número 31, desde el versículo 24 hasta el versículo número 31, es la demostración de la perversidad gentil. La demostración de que las naciones se han pervertido. Y se han pervertido porque Dios los entregó, como ellos no reconocieron a Dios, como ellos no glorificaron a Dios como su creador, sino que se pervirtieron en sus vanos razonamientos. Dios los entregó a una mente depravada y la naturaleza humana entre el pueblo gentil se pervirtió y se pervirtió y se pervirtió hasta el punto de que llegaron a estar atestados de todo pecado e injusticia. Y desde el versículo número 28 al 31, el apóstol nos da una lista casi exhaustiva de todos los pecados. Una lista casi exhaustiva de todos los pecados que existen. Por ejemplo, dice el apóstol, están llenos de injusticia, están llenos de fornicación, de perversidad, de maldad, son calumniadores, murmuradores, enemigos de Dios, soberbios y así sucesivamente. Ok. Atención ahora con la transición. Por favor, presten mucha atención con la transición entre el versículo 30 y el versículo 31. O mejor dicho, entre el versículo 31 y el versículo 32. Por favor, presten atención a esta transición. Atención. Versículo 32. Leamos juntos, con mucho cuidado y paciencia. Leamos. Estos, ¿quiénes son estos? Todos los pecadores que se han pervertido de las naciones gentiles. ¿Ok? Vamos a leer. Estos,
aunque conocen, escuchen esto, por favor, escuchen esto. La palabra conocer es la palabra griega epignosko, epigno, ¿ok? Es la palabra griega epigno. En otras palabras, atención, los gentiles conocían, los gentiles sabían, los gentiles conocían el juicio de Dios. Atención, estos, los perversos de las naciones gentiles, aunque conocen el juicio de Dios, atención, vamos a hacer una pausa. La palabra griega juicio, juicio de Dios, es la palabra griega dikaioma. A ver, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? Atención, atención, que es muy importante lo que voy a decir a continuación. La palabra dikaioma no solamente traduce juicio. La palabra dikaioma no solamente traduce aquel pensamiento y dictamen divino acerca del pecado. La palabra dikaioma, atención, traduce también justicia, como lo pueden comprobar en Romanos capítulo 8, versículo 4. La palabra dikaioma también traduce justificación. Y la palabra dikaioma también traduce ordenanzas de la ley, juicios de la ley. Entonces, escuchen. Los gentiles no tuvieron la Torá. Los gentiles no tuvieron la ley de Moisés, ¿ok? Los gentiles no tuvieron la Torá. Pero los gentiles conocieron el dikaioma de Dios, el justo juicio de Dios, ¿ok? Pregunto, ¿por qué es importante saber esto? Atención, mira lo que dice ahora. ¿Cuál es ese justo juicio de Dios? ¿Cuál es el dikaioma de Dios? ¿Cuál es el justo juicio de Dios? ¿Cuál es? Atención, aquí viene el significado del justo juicio de Dios en el contexto. Aquí está. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, aquí está, coma, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ahí está el juicio de Dios. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? El dikaioma de Dios. ¿Cuál es? Con respecto a los gentiles. El juicio de Dios es: el que practique estos pecados merece la muerte. Ese es el justo juicio de Dios. La pregunta es, ¿los gentiles conocían ese justo juicio de Dios, sí o no? De acuerdo a Romanos, lo conocían. Entonces, como de acuerdo a Romanos, de acuerdo a la revelación, los gentiles entendían este juicio de Dios, los gentiles son dignos, merecedores de la muerte por haber practicado esos pecados. ¿Estamos claros? Ok, sigamos. Entonces, estos, los pecadores de entre los gentiles, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ok, entonces noten esto. ¿Cuál es? Voy a repetir y voy a resumir el capítulo 1 así. Voy a resumirlo hasta aquí. Capítulo número 1, resumen, 2 puntos. Voy a repetirlo. ¿Cuál es el fundamento de la autoridad de Dios de juzgar o de llevar a juicio a las naciones gentiles? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que Dios se dio testimonio a sí mismo a través de la creación y los gentiles conocen el justo juicio de Dios, el dikaioma. Los gentiles conocen el dikaioma de Dios, que los que practican esos pecados merecen la muerte. ¿Ok? Ok. Antes de cerrar el capítulo 1, permítanme decirles algo. Entre el versículo 32 del capítulo 1, entre el versículo 32 y el versículo 18, hay un paralelo sinónimo. Ser digno de muerte es igual a la ira de Dios que se revela desde el cielo. ¿Ok? Lo voy a repetir. La ira de Dios que se revela del cielo es sinónimo de merecer la muerte eterna que los gentiles conocían. De acuerdo al versículo 32. Ok. Muy bien. Vamos ahora a entrar en el capítulo número 2. Atención, atentos. Capítulo número 2 de Romanos. Muy importante. Y vamos a ir poco a poco
vamos a ir poco a poco para lograr llegar al versículo 16. Romanos 2, versículos 16. ¿Ok? Hasta ahí vamos a llegar, desde el versículo 1 al 16. Así que vamos a leerlo y vamos a leerlo en su contexto. Dice la escritura. Atención. Antes de leer el versículo 1, usted debe saber lo que ahora Pablo utiliza como una herramienta literaria. Escucha esto. En el capítulo número 2, el diálogo del apóstol Pablo cambia de interlocutor. En otras palabras, la persona con la que Pablo va a conversar ya no es un gentil. Desde el capítulo número 2 y versículo 1, el apóstol cambia de un interlocutor gentil a un interlocutor judío. En otras palabras, ahora Pablo va a conversar con un judío. ¿Ok? Vamos a verlo. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, por eso, eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas. Escucha, quien quiera que seas. A ver, ¿por qué el apóstol dice quien quiera que seas? En otras palabras, mira, a mí no me importa quién tú seas. Yo quiero decirte que tú no tienes excusa. ¿Por qué razón? ¿Por qué Pablo dice eso? A ver, ¿quién es el interlocutor de Pablo en el capítulo 2? Lean conmigo el versículo 17. Versículo 17, por favor. Lean el versículo 17 para que comprobemos quién es su interlocutor. Dice, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Vamos al versículo número 1. ¿Con quién está conversando Pablo en el versículo número 1? Está conversando con un judío que tiene la ley y que se gloría en Dios. A ver, una preguntita aquí, una perla para todos. ¿Por qué razón en el versículo 17 Pablo, hablándole a un judío, dice que un judío se gloría en Dios? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a la filosofía judía, de acuerdo al pensamiento religioso judío, después del segundo templo, el Dios de la Biblia es el Dios del pueblo judío. No es el Dios de los gentiles. No es el Dios de los egipcios. No es el Dios de los griegos. El Dios de la Biblia es el Dios de Israel. Y punto. No es Dios de más nadie. A ver, les voy a dar una perla, una perlita, para que ustedes vean la importancia de conocer esto. Si ustedes desconocen esto, si ustedes pasan de largo esto, ustedes no van a entender Romanos. ¿Ok? Les voy a dar una perla. Romanos capítulo 3, para que ustedes vean que lo que estamos diciendo es correcto. Romanos capítulo 3, versículo número 28. Romanos capítulo 3, versículo número 18. Alguien podrá decir, esta es la conclusión de la reforma protestante. Un momento, tenga cuidado con lo que dice y lea bien. Escuche. Concluimos pues, versículo 28 del capítulo 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Alguien podrá decir, ahí está. ¿Te das cuenta, Manuel? La justificación no tiene nada que ver con la ley. Ya va, discúlpeme. Lea por favor el versículo que sigue para que usted se dé cuenta de lo que trata. Escucha. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es acaso también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Así que vamos nuevamente al capítulo número 2. Capítulo número 2. Les hago una pregunta. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, tú eres judío, tienes el nombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando con un judío, atención, con un judío que cree que el Dios de Jesucristo es solamente el Dios del pueblo de Israel. Es solamente el Dios de los judíos. No es Dios de más nadie. Así que este judío con el que Pablo está hablando cree que la salvación en Cristo Jesús depende de que la persona que escuche el evangelio primero pueda ser circuncidado para hacerse judío, para luego aceptar al Mesías de los judíos. ¿Me estoy explicando? De eso se trata Romanos. Romanos es un golpe durísimo para derrumbar la jactancia judía, la jactancia hebrea. ¿Ok? Lo voy a repetir. Romanos no se escribió como un tratado
para explicarnos la relación entre la salvación por la fe versus la salvación por las obras. No, señor. Romanos no se escribió para eso. Romanos se escribió con la intención de eliminar la jactancia judía, de creer que el Dios y el Mesías de la Biblia es solamente el Dios de Israel y el Mesías de Israel. Más nada, no es de más nadie. De eso se trata la justificación por la fe en primer lugar. La justificación por la fe es la formulación del evangelio en términos que permiten al gentil entrar a la salvación del Mesías de Israel. De eso se trata Romanos. Sigamos adelante. Entonces, versículo número 1. Por tanto, eres inexcusable, Romanos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, eres inexcusable, hombre, tú quien juzgas, quien quiera que seas, es decir, no me importa que seas judío, no me importa quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿haces qué cosa? Haces lo mismo. A ver, yo quiero invitarles a que cierren Romanos, a que ustedes puedan cerrar Romanos y ustedes me puedan acompañar dejando un dedo en Romanos, marquen Romanos capítulo 2 y acompáñenme a la epístola a los Gálatas en el capítulo número 6. Epístola a los Gálatas, capítulo número 6. Para que ustedes vean cuál es el equivalente a Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos capítulo 2, versículo 2 en Gálatas. ¿Cuál es el equivalente? El equivalente en Gálatas de Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2 se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo número 13. Versículo número 13. Leamos juntos, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Dice así: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Están escuchando eso? Vamos a devolvernos a Romanos capítulo 2. Entonces, el judío con el que Pablo está hablando, les hago una preguntita. ¿Guarda la ley, sí o no? No la guarda. No la guarda. ¿Por qué no la guarda? ¿Por qué no la guarda? Ya usted se va a dar cuenta por qué no la guarda. ¿Cómo hace Pablo para demostrarle al judío con el que está hablando que él tampoco guarda la ley? ¿Cómo hace Pablo para demostrar eso? Los versículos 3 y 4 son la demostración de que el judío con el que Pablo está hablando tampoco guarda la ley. Mira la demostración, mira cómo lo demuestra Pablo. Versículo 3. Dice así: y tú hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas. ¿A los que hacen qué? A los que hacen tales cosas, ¿qué? Versículos 28 al 31 de Romanos 1. A los pecados de los gentiles. Pecados de los gentiles. Entonces dice: y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 4. Aquí está la prueba de que el judío con el que Pablo habla tampoco guarda la ley. Aquí está la prueba. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, aquí está la prueba. A ver, ¿cómo funciona esta prueba? Atención. Pablo le dice al judío con el que está hablando, le dice, una pregunta, judío. ¿Tú tienes necesidad de arrepentimiento? ¿Tú crees que Dios te guía al arrepentimiento? ¿Tú crees que Dios te está llamando a arrepentirte? Cualquier judío diría, claro, yo necesito hacer teshuvá, que es la palabra hebrea para arrepentimiento. Yo necesito experimentar la teshuvá. Yo necesito volverme al Eterno. Yo necesito volverme a la Torá. Yo necesito arrepentirme. Bueno, entonces Pablo dice, si necesitas arrepentirte, demuestras que tú tampoco guardas la Torá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que Pablo está haciendo? ¿Ok? Entonces Pablo está diciéndole, si tú no eres capaz de ignorar que la bondad de Dios te está guiando al arrepentimiento, entonces significa que tú tampoco has guardado la Torá. La pregunta es, si el judío tampoco ha guardado la Torá, ¿puede el judío escapar del juicio de Dios? Oh, no.
tampoco va a escapar del juicio de Dios. Ahora, ok, una preguntita. La palabra juicio de Dios en Romanos capítulo número 2, versículo 3, leamos. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? La palabra juicio, atención, la palabra juicio de Dios ya no es dikaioma, La palabra juicio aquí es la palabra griega crima. La pregunta es, ¿por qué la palabra cambia de dikaioma a crima? La respuesta es que la palabra griega cambia de dikaioma a crima porque crima denota la sentencia de juicio que se hace en base a la ley. ¿Ok? La sentencia de juicio que se hace en base a la ley. Por eso cambia de dikaioma a crima. Ahora nota esto. La pregunta es, el judío con el que Pablo está hablando, si tampoco él guarda la Torá, si tampoco él guarda la ley, ¿él será que va a escapar del juicio de Dios? No, no va a escapar. No va a escapar. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo número 5. Versículo número 5. Y versículo número 6. Leamos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, y atención, aquí viene algo fabuloso, aquí viene algo genial, algo que usted no puede olvidar. Usted no puede olvidarse de esto. Atesoras para ti mismo ira, ¿para cuándo? ¿Para cuándo atesora ira el judío que no guarda la Torá? ¿Para cuándo la atesora? Para el día de la ira. Para el día de la ira. Atención, hermanos, yo necesito que usted me preste el 100% de atención a lo que voy a decir a continuación, porque es demasiado importante. El judío que no se arrepiente, así como el gentil, atesora ira para sí mismo para el día de la ira. Les hago una pregunta. ¿Esa ira es la misma del versículo 18 del capítulo 1 que va a caer sobre los gentiles? ¿Es la misma ira? Es la misma ira. Es exactamente la misma palabra griega. Orgé. La misma palabra. Orgé. Ira. Ahora mira. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación o de la revelación. Atención, la palabra revelación es la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis capítulo 1, cuando dice la revelación de Jesucristo, y es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 17, cuando dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, y es la misma palabra que aparece en Romanos 1:18 cuando dice la ira de Dios se revela. Es la misma palabra. Revelación, apocalipto, la misma palabra griega. ¿Ok? Entonces dice así, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Atención que la palabra el día de la ira y lo que viene son paralelos sinónimos. Atención, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atención con esta frase. Esta frase es demasiado importante. Escuche bien. La palabra juicio en griego puede decirse crima, que es la sentencia del juicio, y crisis, que es el proceso del juicio. ¿Ok? Crima, la sentencia del juicio, y crisis, que es el proceso del juicio para llegar a la sentencia. Ahora mira, cuando Pablo escribe la frase atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Pablo utiliza una frase, una palabra que él mismo construye, que es la palabra crisis y la palabra justicia. Las pone juntas y se forma la palabra dikaio crisis. Pero escucha esto, porque es importante saber lo que te voy a decir a continuación. Es demasiado importante por lo siguiente. Escucha bien. El día de la ira es el juicio, el día de la ira es el día en el que el juicio se hace o es el día en el que el juicio se revela, que ya previamente se ha hecho. ¿Cuál de las dos respuestas es la correcta?
es el día en el que el juicio que ya previamente se hizo se revela. En otras palabras, el día de la ira es el día en el que Dios revela la decisión que ha tomado en juicio que se hizo anticipadamente. No se le olvide eso. No se le olvide jamás eso. Entonces, en el día de la ira, lo que Dios va a hacer es a revelar lo que previamente decidió. ¿Cuándo lo decidió? En su crisis, en su juicio. ¿Y qué se va a revelar? Se va a revelar la crima, la sentencia. ¿Y cómo se llama? Se llama la revelación del dikaiocrisis, es decir, la revelación del justo juicio de Dios. En ese día, en el día de la ira, se va a revelar solamente. Ese día se descubre, ese día se manifiesta, ese día se revela en público. Ok, la pregunta es, ¿y ese juicio que Dios va a hacer, ese juicio que Dios va a revelar, en base a qué lo hace? ¿En base a qué lo ejecuta? ¿En base a qué juzga? Atención, aquí está el negocio del asunto. El punto principal del juicio, aquí está. Mira lo que dice. Versículo número 6. Mira cómo es el juicio de Dios. Atención. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Conforme a qué? Conforme a sus obras. Atención. No lo está diciendo Manuel Ospino. Lo está diciendo Romanos capítulo 2, versículo 6. El juicio de Dios es en base a las obras. ¿Y cómo es el asunto? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo hace Dios ese juicio? Atención, aquí está, 2 puntos. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Lo mismo, pero al revés, comenzando por el malo y terminando en el bueno. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío primeramente y también el griego. Dice, en cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque para Dios no hay acepción de personas. Ok, vamos a la conclusión a la que llegamos, que es absolutamente fundamental, demasiado importante, demasiado importante. Atención, sea lo que sea que el juicio signifique, una cosa es absolutamente clara acerca de lo que Pablo dice de este juicio en Romanos capítulo 1. Una cosa es absolutamente clara, y es que el juicio de Dios que se manifiesta y se revela en el día final, se hace conforme a las obras. Eso es absolutamente claro. Conforme a lo que usted haga o deje de hacer. Eso es absolutamente claro. Ok, vamos entonces a leer a partir del versículo 12 en adelante, para que usted vea la manera en la que por primera vez aparecerá la justificación en Romanos. Es muy importante. Vamos a leer. Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Leamos juntos. Dice así. Todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Escuche eso. A ver, una pregunta. Esa frase de Pablo, esa oración, todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también perecerán. Esa frase resume ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo resume esa frase? El capítulo 1. El capítulo número 1. El capítulo número 1 está resumido en la oración, todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Ahí se resume todo el capítulo 1. Ahora continuemos. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pregunto, esa oración resume qué parte del capítulo 2. Todo lo que hemos leído del capítulo 2. ¿Ok? Pablo está resumiendo el capítulo 1 y está resumiendo todo lo que hemos leído del capítulo 2. En otras palabras, los gentiles serán juzgados sin ley y los judíos serán juzgados por la ley. ¿Ok? Muy bien, sigamos.
Versículo 13. Versículo 13. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Escuche bien. Permítame darle una información de carácter lingüístico en este punto. El verbo ser que aparece en capítulo número 2, versículo 13, pues no son, ese verbo son, no son, ese verbo no está en el griego. En el griego, ese verbo está sobreentendido. En el griego se lee así, escucha, en el griego se lee así. Pues no los oidores de la ley justos ante Dios. Escuche, si no tenemos el verbo ser, ¿de qué manera se puede entender esa oración? No los oidores de la ley, los justos ante Dios. Se puede entender como lo siguiente. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. O también se puede entender. No los oidores de la ley los que son hallados justos ante Dios. ¿Ok? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán ¿qué? Los que serán justificados. Entonces mira esto. Escucha lo que te voy a decir ahora. Es demasiado importante. No te lo puedes perder. Demasiado importante. Escucha bien. Hemos llegado a la primera mención del verbo justificar en el libro de Romanos. La primera vez que aparece el verbo justificar, aparece ¿en qué contexto? Aparece en relación con el día del juicio final. Escuchen lo que le voy a decir. Escuchen lo que le voy a decir. Atención. Atención porque aquí se resume todo el tema. Si usted se pierde esto, se perdió el tema. Atención. Si usted logra entender que la justificación de la que habla Romanos no puede separarse del día del juicio final, usted entenderá mucho mejor la justificación que cualquiera. La justificación de la que habla el libro de Romanos no se puede separar del juicio final, porque si se separa del juicio final, la justificación por la fe se pervierte y se convierte en una doctrina de predestinación en la cual el que ha sido justificado en el pasado será salvo siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Así que usted no puede separar la justificación del día final. Ahora escuche lo que le voy a decir. Número 2, este es el punto más importante. Ya dijimos el punto 1, ahora viene el 2. El 2 es tan importante como el primero. Escuche bien. Atención. Sea lo que sea que signifique el juicio del día final, el juicio del día final está en relación y se basa en las obras. Eso está claro. Número 2, escuche. Entonces, si el juicio se hará en base a las obras y esas obras se juzgan por medio o en base a la ley, sea lo que sea que signifique la justificación de la que Pablo habla en Romanos, la justificación debe entenderse como aquella obra de Dios por medio de la cual el resultado es que el ser humano pecador se pone en armonía con la ley y la practica. Lo voy a repetir. Si el juicio del día final es el juicio que Dios hace en base a las obras y la justificación no puede separarse del día final, sino que debe mantenerse junta el día final y la justificación, entonces, sea lo que sea que la justificación de Pablo signifique, esa justificación tiene que tener como resultado
que el ser humano sea hecho un cumplidor de la ley de Dios, sea hecho un practicante del bien, sea hecho un practicante de las obras que Dios preparó de antemano, sea hecho un guardador de su ley. Sea lo que sea que la justificación signifique, resultará en que el ser humano sea puesto en armonía con la ley, no solamente de manera pasiva, sino de manera activa. El ser humano se hace obediente a la ley en virtud de la justificación. Ok, sigamos entonces y ya vamos a terminar. Versículo número 13, 14 al 16. Leemos. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley, o los hacedores de la ley, los que serán justificados. Cuando los gentiles, escucha, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día. Atención, se da cuenta, amigo mío, se da cuenta, mi querido hermano, mi querida hermana, se da cuenta que la justificación no puede separarse del juicio final. Cada vez que Pablo habla de esto, el día del juicio final debe tenerse en cuenta, porque desde el capítulo 2, desde el capítulo 1, desde el momento en que Pablo introduce el evangelio como revelación de la justicia de Dios, el juicio final está en la mente del apóstol. Siempre, siempre. Por tanto, terminamos leyendo. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que vamos a resumir con esto. Vamos a resumir con estas palabras. Todavía no hemos llegado a leer en Romanos qué es justificar. ¿Ok? Todavía no hemos leído en Romanos qué significa justificar. No hemos leído todavía. Pero atención, sea lo que sea que justificar signifique en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, debe significar algo en relación siempre con el día del juicio final. Y si justificar aparece siempre en el contexto del día del juicio final, y ese juicio se hace en base a las obras, entonces, sea lo que sea que justificación signifique, debe entenderse como la nueva capacidad obrada por Dios a favor del hombre, de que el hombre en el día del juicio final aparezca no solamente como un oyente de la ley, aparezca como un cumplidor de su ley. Eso significa. Debe entenderse así. Porque si no se entiende así, no se entiende Romanos. Si la justificación no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con el día del juicio final, no se entiende la justificación. Al menos no se entiende en Romanos. Así que me despido con esto para dar oportunidad a las preguntas. Una cosa es clara acerca del juicio final. Dios hace ese juicio en base a las obras. Número 2. Ese juicio que se hace en base a las obras no puede separarse de la justificación de la cual el apóstol Pablo habla. La conclusión es que sea lo que sea que usted y yo entendamos, por justificación, debemos comprenderla como la obra de Dios que tiene como resultado que en el día del juicio final el ser humano aparezca en armonía con su ley y cumplidor de esa ley. Dios les bendiga y les guarde.